Muy buenas androides, ya tenemos aquí la review del Sony Xperia XZ, el nuevo dispositivo de gama alta de Sony, del que os recuerdo que os trajimos también unas primeras impresiones desde la IFA, y deciros para el que no lo sepa que Sony normalmente cada 6 meses lo que suele hacer es renovar su dispositivo, su gama alta, y aunque normalmente solemos empezar con el hardware, en este caso vamos a centrarnos de primeras en el diseño, ya que vamos a ver que hay un cambio con respecto a los años anteriores, que la línea era bastante continuista, y en este caso sí que han arriesgado un poco más, le han querido dar un giro de tuerca más al dispositivo y han cambiado, como estaréis viendo, el diseño. Ahora es bastante más cuadrado, y aquí no voy a entrar en si es más bonito, es más feo, porque todo esto es cuestión subjetiva. Ya os digo que cuando lo tienes en la mano el dispositivo se siente muy bien, y de hecho ya como cuestión personal a mí sí me parece bonito. Es un poco diferente a lo que ya estamos tan acostumbrados, que son dispositivos más redondeados y demás, y yo creo que también le da ese toque de exclusividad. También comentaros que en cuanto a los colores vamos a encontrarnos el que nosotros tenemos aquí, que sería el negro mineral. También tenemos platino, azul bosque y rosa profundo, que como veis son colores diferentes a los que serían habitualmente, y que también, pues hablando de la exclusividad, pues iría también un poco orientado en ese aspecto, que sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Dicho esto, vamos a comentar un poquito que nos vamos encontrando en cada lateral. En el canto derecho, como siempre, y aquí Sony la verdad que no ha variado, tenemos el botón para activar la cámara directamente desde fuera, o ya también hacer fotos cuando la tengamos abierta, y también vamos a tener los controles de subir y bajar el volumen, y el botón de power, que servirá también de detector de huellas dactilares, que la verdad me ha sorprendido porque a mí la ubicación esta no me convence del todo. Yo siempre prefiero que vaya adelante, pero os tengo que decir que la velocidad es increíble, o sea, es increíble. Ahora vemos que por ejemplo el OnePlus 3 funciona muy bien y de hecho probablemente sea el más rápido, pero en este caso tengo que decir que me ha parecido bastante rápido, bastante cómodo, y que absolutamente no tengo ninguna pega que ponerle, salvo el tema de que a la hora de utilizarlo con otros dedos pues es más complicado por la ubicación en la que está. Si nos vamos al lado izquierdo, tenemos una ranura que cuando la abrimos el dispositivo se reinicia. No sé por qué pasa esto, supongo que será por temas de seguridad, para que no haya algún tipo de contacto extraño, alguna cosa, pero que sepáis que bueno, aquí lo que podríamos meter sería una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD hasta 256 GB. En la parte superior nos queda la entrada para el jack de 3.5 y un micrófono de cancelación de ruido, y si nos vamos a la parte inferior contamos con el USB, que sería tipo C, ya daríamos el salto al tipo C, además de un micrófono. Si nos vamos a la parte frontal, doble altavoz en estéreo, que luego comentaremos qué tal ha funcionado, además de un LED de notificaciones, sensor de proximidad y cámara delantera. Y si nos vamos a la parte trasera, pues evidentemente contamos también con la cámara, contaríamos con un flash LED, además de un sensor láser, que después también veremos qué tal ha funcionado. Dicho esto, vamos a contar con 8,1 milímetros de grosor y 160 gramos de peso, además de mantener la protección al agua y al polvo IP68, que estamos viendo que cada vez lo incorporan más dispositivos y que Sony realmente ha sido pionero en esto, y en este caso pues tampoco lo pierde. Ahora sí vamos ya con el hardware, y aquí contamos con el mismo procesador que la versión anterior, el Qualcomm Snapdragon 820 con la Adreno 530 y 3 GB de memoria RAM. Y aquí bueno, vamos a comentar un poquito el tema. El procesador me parece que está bien, porque la única versión que ha salido posterior sería el Snapdragon 821, y el único modelo a día de hoy que lo incorpora y que no está a la venta serían los Google Pixel. Y deciros que lo que no me ha terminado de convencer pues sería la memoria RAM. El almacenamiento está bien porque tenemos 32 y 64 GB y me parece que es suficiente, más el slot para la tarjeta micro SD, pero la memoria RAM, digo tirón de orejas, porque ya vemos que todos los dispositivos de gama alta mínimo tienen 4 GB y teléfonos muy económicos también, pero con 3 GB yo os tengo que decir que en el día a día y con la multitarea y todo, y de hecho lo estaréis viendo, no tenemos absolutamente ningún problema. De hecho de media tenemos 1,5 GB libre, así que en este apartado pues tirón de orejas por no ir en la línea de lo que se le está pidiendo a un dispositivo de gama alta, pero igualmente os digo que la fluidez, el rendimiento del dispositivo está a la altura de cualquier teléfono de gama alta que le pongas delante. Si hablamos del apartado del software, este para mí es uno de los puntos fuertes de este dispositivo, porque quitando a Motorola de lo que son las marcas tradicionales, Sony es lo más parecido que podemos encontrar a Android stock, y esto se nota porque redunda en una fluidez muy buena, además de que nos va a permitir desde el mismo apartado de los ajustes del launcher que trae por defecto configurar algunas cosas que están súper interesantes, como por ejemplo tener directamente Google Now deslizando desde lo que sería la pantalla del escritorio hacia el lado izquierdo, y de esta forma pues en lugar de instalarte Google Now Launcher, que es lo que hacía yo normalmente, pues te dejas este launcher, que además tiene bastante más configuración, como por ejemplo nos permite que con un doble toque en el escritorio, en un hueco donde no haya ningún icono, se bloquee la pantalla. También nos permite cambiar el tamaño de los iconos, nos permite cambiar las transiciones por si queremos que haya otro tipo de efecto cuando pasamos de un escritorio a otro, y también nos permite pues cambiar los temas y demás, un poquito de configuración, sobre todo a nivel de personalización, que yo creo que al final pues es lo que buscamos normalmente cuando cambiamos de launcher. Por último quería deciros que contamos con Android 6.0
0.1, que se me había olvidado comentarlo, y que evidentemente tiene garantizada la actualización a Android 7.0. En cuanto a la conectividad, tenemos de todo, aquí Sony siempre nos sirve muy bien, y salvo la radio FM, que yo creo que en otros dispositivos sí que se lo he visto, pero en este caso no la incorpora, vamos a contar con Wi-Fi, con Bluetooth 4.2, tenemos GPS, contamos con GLONASS, con chip NFC y evidentemente pues tenemos también 4G que vendría con todas las bandas. Si pasamos a la pantalla, tenemos un panel IPS con 5,2 pulgadas y resolución Full HD, aquí nos olvidamos del 2K y contamos con 424 píxeles por pulgada. Yo ya he comentado muchísimas veces que con estos píxeles por pulgada tenemos más que suficiente para una pantalla de este tamaño, y además contaríamos con protección Corning Gorilla Glass y con las típicas tecnologías que utiliza Sony de Triluminous Display, que sería pues para más viveza en los colores, y X-Reality, que nos permite que las fotografías se vean más nítidas. En cuanto al brillo, pues me parece que está genial. El brillo alto nos permite que incluso en la calle, dándonos el sol directo, no tengamos ningún problema para poder visualizar la pantalla. También tiene muy buenos ángulos de visión, y una cosa que sí que quiero matizar y quiero recalcar, y es que lo que son los colores de esta pantalla me parecen los más fieles a lo que sería la realidad. No sé si es la mejor pantalla del mercado o no, esto tampoco lo voy a decidir yo, pero sí que os puedo decir que son los colores que más me han gustado, que más he visto que son más naturales, podemos decir. Sí que las pantallas AMOLED nos dan esa sensación de wow, de que son pantallas muy vibrantes y demás, pero esta pantalla IPS a mí me ha dado la sensación de que es la que más sabe interpretar los colores que podemos ver pues en nuestro día a día en la realidad. En cuanto al tema del audio, aquí tengo que decir que me ha dejado un sabor agridulce, porque de primeras cuando ves un doble altavoz en estéreo esperas un sonido que sea increíble, y aquí lo que nos encontramos es que la calidad es muy buena, esto no lo voy a discutir porque además me parece que aquí Sony siempre lo ha hecho muy bien, pero el tema del volumen está por debajo de lo que me esperaba y por debajo de varios de sus competidores. No digo que esté mal, pero sí que es verdad que cuando tienes un doble altavoz en estéreo y que además lo tienes en la parte frontal, esperas que te envuelva, esperas que cuando estás viendo un vídeo, estás jugando, realmente sea impactante, y en este caso notamos que no está a la altura de lo que esperábamos y que hay dispositivos que este apartado lo han trabajado mejor. Así que como siempre os dejamos un vídeo para que podáis escucharlo y saquéis vuestras propias conclusiones. Heeft iemand die leeuw gezien? Dat kunnen we nog niet bevestigen. Continuamos con la batería, punto clave en cualquier dispositivo, y aquí contamos con 2900 mAh, que si hacéis memoria veis que es una media entre lo que nos encontramos por ejemplo en el G5 y el S7 o el OnePlus 3, que estarían en 3000, 2800 mAh, por lo que más o menos sigue la línea de los teléfonos de gama alta de este año, a diferencia de que la pantalla, bueno, el OnePlus 3 también la tendría, sería de resolución Full HD, con lo que conseguimos un poquito de mejor autonomía que evidentemente con pantallas 2K, y para que os hagáis una idea, para los que os gusta lo del tema de las horas de pantalla, me ha estado dando entre 5 horas y media, 6 horas de pantalla me llegó a dar ayer, y para los que no os guiáis mucho con esto, pues de media entre un 25 y un 30% de batería cuando son las 11-12 de la noche, por lo que yo creo que está bastante bien, evidentemente un uso variado, juegos, aplicaciones, datos, wifi, lo que más o menos pues utilizaría en el día a día con mi móvil personal. Así que para ir terminando vamos a revisar el apartado fotográfico, en el que nos vamos a encontrar con un sensor de 23 megapíxeles, con apertura focal 2.0 y un gran angular de 22 milímetros, que aunque esto no lo solemos comentar, sí que he notado una diferencia con respecto a otros teléfonos de que hay más apertura y quería mencionarlo. Y también contamos con un sensor láser, que esto pues nos ayuda sobre todo en condiciones en las que la luz pues sea un poquito complicada. Si empezamos hablando de lo que serían las fotografías con buena luz, aquí lo que no cabe duda es que estamos delante de uno de los mejores exponentes fotográficos que podemos encontrar hoy en día en el mercado, y ya no solo por la resolución, que evidentemente pues permite que incluso haciendo zoom vayamos a capturar más información y no se pierda apenas detalle, sino más que nada por lo mismo que pasaba con la pantalla, y es que Sony hace un increíble trabajo con la interpretación de los colores, y esto al final se nota en que las fotografías quedan súper realistas, y yo creo que bueno, que al final esto es lo que la gente que entiende de fotografía o a los que le gusta mucho la fotografía es lo que estamos buscando. De todas formas, más allá de lo que me pueda parecer a mí la cámara o lo que serían las fotografías, si me parecen mejores o peores que el resto de dispositivos, sí que quería mencionar algo que me ha pasado, y es que de cada 20 o 25 fotos
fotos que hacía, 2 o 3 me aparecían con un efecto acuarela, que esto realmente solo se nota cuando haces zoom para ver la fotografía, que pues notas que este efecto acuarela pues distorsiona un poco la foto, pero ya os digo que tiene que ser algo de tema de software. Yo creo que esto con actualizaciones lo corrigen, porque de hecho ni siquiera ha salido a la venta todavía el dispositivo, porque realmente haciendo la misma captura con las mismas condiciones de luz en 2 ocasiones, ves que la foto en una sale con efecto acuarela y en otra no. Entonces esto tiene que ser algo del software, algo que tengan que, bueno, que corregir de alguna forma, pero evidentemente no podía dejar de mencionarlo. En cuanto a las condiciones nocturnas o condiciones de baja luminosidad, lo primero que nos llama la atención es que el sensor láser funciona muy bien y lo vamos a notar que hace un enfoque más rápido que teléfonos que no lo tengan. Y también quería comentar que, bueno, que aunque la calidad de las fotografías me parece bastante buena, lo estaréis viendo vosotros, apenas tiene ruido. Yo creo que, bueno, que los colores y demás están bastante bien. Creo que aquí sí que no es el mejor exponente que podemos encontrar, al menos en fotografías nocturnas. Quizás en fotografías con buena luminosidad sí que pueda ser la mejor cámara, pero aquí sí que creo que hay algunos dispositivos que lo hacen un poquito mejor. También comentaros que os pongo un par de fotografías con flash y sin flash para que veáis la diferencia, y que me parece que la verdad que está bastante bien. Si hablamos de la aplicación de cámara, aquí nos encontramos con un diseño que a mí me gusta bastante, y además contamos con un modo manual que nos permite pues ajustar algunos parámetros, como por ejemplo el tiempo de exposición, el balance de blancos, y también el modo manual que tenemos para el enfoque, que nos permite enfocar pues objetos de una forma más concreta. También contamos con funciones de realidad aumentada, que bueno, que lo he estado utilizando y que la verdad no me convence del todo. Es de estas cosas para hacer el paripé, pero bueno, que al final acabas por no utilizar. Y si hablamos del tema de la grabación, podemos hacerlo en resolución 4K, evidentemente. También lo podemos hacer a 1080, tanto a 60 como a 30 frames por segundo, y nos permite hacer a cámara lenta 120 fotogramas por segundo en 720, que a diferencia de la mayoría de dispositivos también grabaría el audio, que este es un apartado que Sony lo lleva haciendo desde el primer Xperia y que la verdad que yo valoro bastante, porque de hecho me gusta que grabe el audio cuando estoy grabando en cámara lenta. Para la cámara frontal vamos a contar con 13 megapíxeles, apertura focal 2.0 y con un gran angular de 22 milímetros, que como veréis funciona muy bien. Es verdad que cuando grabas vídeo pues se amplía la imagen como en todos los dispositivos, y con esto pues pierdes gran angular, pero en lo que serían las fotografías me parece que están bien, mucha nitidez, bastante calidad, y seguramente pues sea una de las mejores en este apartado. Así que nada chicos, hasta aquí llegamos con el Sony Xperia XZ, un dispositivo del que solo me falta deciros el precio, 699 euros la versión de 32 GB, que aquí no voy a entrar a valorar si el precio es muy caro o está bien de precio. Es simplemente que cada 6 meses Sony está sacando su teléfono de gama alta y le pone precio de gama alta, aunque en este caso pues la variación que ha habido de la versión anterior a esta, viendo que el hardware no ha cambiado, es que bueno, sí, tendríamos un poquito más de batería, tenemos también el diseño renovado y bueno, algunas cositas más que tenía que mejorar de la versión anterior, pero que no sabemos si son suficientes como para costar algo más que su resto de competencia de este año. Así que bueno, esto ya lo valoráis vosotros. El teléfono me parece muy equilibrado. Si te gusta mucho la fotografía, me parece el teléfono perfecto, por el tema de la naturalidad en los colores, por el tema de la resolución, que ya sabéis que incluso haciendo zoom mantiene muy bien todo lo que sería la nitidez. Y bueno, poco más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre, no olvides dejar tu like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.